Gracias, Ángela. Y bien, ahora sí el tiempo es para nuestro hermano Gómez. A ver. Feliz sábado a todos. No sé, pero esta mañana sentí que se me acabó muy pronto el canto de saludo y ya no pude saludar a todos a la hora de la bienvenida. Así que vamos a pedir que ese canto lo alarguen un poco más para podernos saludar. Yo creo que es muy grato el podernos estrechar la mano, darnos un abrazo, saber de que tenemos una familia más con nosotros. Sabemos que tenemos a alguien más que nos apoya, en quien podemos sentirnos fortalecidos, y todo gracias a nuestro Dios. En esta mañana sí me siento muy contento y de verdad, de todo corazón, al saludarlos en el momento en que me saludan. Le agradezco a Dios por tenerlos a ustedes y por poder venir aquí y compartir con ustedes la adoración a nuestro Dios. Pero esta mañana hemos de aprender una vez más acerca de nuestro Dios a través de su palabra. Y como ustedes saben, sigo en el camino de resumir o de encontrar joyas dentro de los libros de la palabra de nuestro Dios. Y esta mañana quiero que veamos y analicemos una vez más, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero hoy quiero que nuevamente enfoquemos nuestra mirada en el libro de Eclesiastés. Y voy a invitar a que busquemos el libro de Eclesiastés, aunque al final quizás vamos a tocar algunos versículos, pero ahí en el libro vamos a hacer un detalle de él, vamos a hacer un resumen, y siempre motivándoles o con el deseo de motivarles a que leamos la palabra de Dios, descubramos los mensajes de Dios a nuestra vida y podamos practicarlo, vivirlo y disfrutar desde ya de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Son salvos ustedes, ¿verdad? ¿Sí? No los veo a todos diciéndome amén y así. ¿Han creído en Jesús? Hemos creído en Jesús, y esa es la certeza de nuestra salvación. Vivamos la salvación que Jesús ha traído ya a nuestras vidas. Libro de Eclesiastés, este no es difícil de encontrar, ¿verdad? He estado predicando los profetas menores y he tenido que dejar tiempo para que encuentren a Joel, a Amós, a Oseas, a Abdías. Eclesiastés muy conocido, algunas veces muy estudiado. No sé en qué nivel se encuentran ustedes de conocer el libro de Eclesiastés, pero hay detalles que me gusta mencionar y que debo de mencionar en esta mañana. Y quizás comenzar hablando en cuanto a su significado. Y sí voy a necesitar la ayuda allá en la parte de atrás. Quisiera hablar acerca del significado de Eclesiastés en cuanto a la presentación. Quizás sí voy a necesitar ayuda. El significado de Eclesiastés. ¿Qué tenemos en Eclesiastés? ¿Qué significa Eclesiastés? Eclesiastés es una palabra que viene de origen griego, y su significado en español es alguien que habla a una asamblea. Si vamos al hebreo, del hebreo se tradujo al griego, del griego a nuestros idiomas. Si vamos al hebreo, en el hebreo la palabra se puede traducir de igual manera. Uno que se dirige a una asamblea, pero en corto la palabra se puede definir como el maestro, el predicador, el que convoca y dirige a una asamblea. Y si nosotros vamos y hablamos del escritor, nos vamos a referir enfáticamente a Salomón. Hay algunos que están ahí dudando y siempre ponen dudas de la palabra de Dios.
Pero enfáticamente el predicador de Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés es Salomón. Y partiendo de allí, entonces podemos tener claro que Salomón hizo algo. Llamó a los ancianos del pueblo, los convocó a una reunión a todos los ancianos y no al pueblo en general. Y como rey había que hacerle caso, ¿verdad? Y ahora me van a escuchar lo que les voy a decir, les dijo. Y tenemos, gracias a Dios, nosotros tenemos esas palabras que dirigió Salomón en aquella ocasión. Algunos dicen que fue un discurso, otros creen que fueron 4 discursos. Son 8 grandes temas que se tratan en el libro de Eclesiastés. Pero hay detalles, hay principios, hay motivos, propósitos con los cuales se escribe el libro, o se debe entender el libro. El primero de ellos es que fue escrito para afirmar un principio que no sé hasta dónde seguir sosteniendo firmemente. El principio en aquel momento era: si obedeces a Dios, prosperas. Punto. No hay otra alternativa. Si obedeces a Dios, prosperas. Y como les digo, no sé hasta dónde poder decir que este principio se mantiene enfáticamente. Y sí podemos quizás decir que este principio es enfático y se sostiene todavía. ¿Por qué? Porque a pesar de la adversidad que tú puedes vivir o que yo estoy viviendo, hoy que obedezco a Dios, el final es próspero para ti y para mí. ¿Sí o no? El obedecer a Dios, aún en la adversidad de hoy, aún en medio del pecado y de la maldad, en medio de los problemas que hoy estamos enfrentando, mis hermanos, el obedecer a Dios nos traerá prosperidad en su totalidad. Y aquí el libro viene y nos habla y nos presenta la realidad de la vida. Algunos consideran que es muy cínico, y voy a usar esa palabra, pesimista. Pero mis hermanos, Salomón está hablando de una experiencia personal, de su vida. Y es interesante descubrir que el hombre más sabio, poderoso y rico de aquel entonces, y sabio por sobre todos los sabios, comience a contar su experiencia. Y escuchemos, al leer el libro, escuchemos la experiencia de él. Cuando dice que él ha investigado, ha vivido y ha averiguado y ha puesto a que averigüen y ha hecho todo por conocer la vida. Y llega a una conclusión que esta mañana la vamos a enfatizar una vez más al final. Así que Salomón describe lo que es la vida. No solo lo que ha vivido, sino que lo que ha mandado a estudiar acerca de la vida. Él tenía un séquito de asistentes sabios, de hombres que lo acompañaban, ancianos, consejeros. Y él estaba con ellos reunidos, invitándoles a descubrir la realidad de la vida. Y algunos dicen la falsedad de la vida, porque el libro habla de vanidad. Y eso es falsedad. Mis hermanos, la advertencia es clara en el libro de Eclesiastés. Es una advertencia contra una vida de consumo en búsqueda de placeres temporales. Nos advierte Salomón. Dice Salomón: ¿saben qué? Ya viví, lo experimenté, lo gocé. Ustedes trabajan arduamente por tener cosas y ser felices. ¿Saben qué? Yo las tuve y no fui feliz. Ah, no, perdón, no era con ustedes, era conmigo. ¿Ah? A mí me dice: tú te afanas tanto en tu trabajo, tú te afanas tanto por tener cosas para ser feliz. ¿Y sabes qué? Dice Salomón: yo las tuve más que tú. La Biblia dice que me vestí mejor. ¿Y sabes qué? Allí no está la felicidad. Creo que te estás equivocando en el camino para encontrar la satisfacción, la felicidad, el gozo, la prosperidad.
No es malo trabajar, ahí dice el libro que hay que trabajar. Y hemos estudiado y sabemos que fue una bendición de Dios el trabajo a nuestra vida. No estamos diciendo que no hay que trabajar. Lo que estamos diciendo es de que hay que poner las prioridades y conocer realmente a dónde está la certeza de nuestro gozo, de nuestra prosperidad, de nuestra vida, de la satisfacción de nuestra vida. El libro tiene diferentes temas. Y algunos temas que se destacan es los límites de la sabiduría humana. Tú eres sabio. ¿Te has dado cuenta? Si no, descúbrelo. Tú eres sabio. Tú eres inteligente. Dios ha puesto un don en ti, una habilidad en ti, pero tiene su límite. Y ese límite solo lo podemos saltar cuando Dios hace un milagro en tu vida y en la mía. De lo contrario, aceptemos. Somos limitados en muchas cosas. Hemos sido limitados con diferentes argumentos. Pero en Jesús, en Dios, nuestros límites pueden ser superados. No olvides eso. Habla el libro acerca de los dones de Dios, y la vida es un don de Dios. El comer, el beber, el recrearnos, el disfrutar la vida es don de Dios. Dios quiere que tú vivas feliz, satisfecho, próspero. Ese es el deseo de Dios. Pero hay límites que no debemos sobrepasar. Dios desea el gozo en tu vida, pero no un gozo temporal como lo muestra y como lo dice el libro de Eclesiastés. Dios quiere un gozo para ti eterno, y por eso nos ofrece vida eterna. Mientras es una bendición de Dios, es un privilegio de Dios a tu vida y a la mía, el libro de Eclesiastés deja claro que tú y yo tenemos libre albedrío. Tú puedes tomar tus decisiones, pero que cuando lo hacemos alejados de los principios de Dios, nos ha ido mal, ¿verdad? Nos ha ido mal. Salomón, el hombre sabio, rico y poderoso, dice: me fue mal. Así que, mis hermanos, al meditar en el libro de Eclesiastés, descubramos uno de los temas más grandes en el libro, poco mencionado, pero grande: Dios. Estoy luchando contra una tendencia dentro de la palabra de Dios. La tendencia de hablar de las grandes cosas, de hablar de los milagros que se encuentran en la palabra de Dios, de hablar de los grandes hombres que se encuentran en la palabra de Dios, de hablar de bestias, de hablar de profecía, y olvidar a Jesús. Olvidar que el tema central de la palabra de Dios es revelar a Dios a tu vida y a la mía. Que tú y yo encontremos a Dios en su palabra y vivamos de acuerdo a su voluntad. Gloria a Dios por los personajes que encontramos ahí, pero son una persona más que conocemos si no experimentamos la fe que ellos tuvieron en el Dios verdadero. Así que, mis hermanos, por sobre la sabiduría y las declaraciones de Eclesiastés, muy sabias, proverbios, los grandes salmos, cantar de los cantares, profecías profundas, bellas, hermosas, que nos guían, que nos dicen que Dios está al control, no olvidemos a Dios. Cuando tú y yo, lo voy a decir hoy, lo tengo para cerrar esta serie, cuando tú y yo descubramos Apocalipsis, cuando tú y yo abramos el libro de Apocalipsis, dejemos de ver bestias. Allí se revela Jesús. Allí se revela un Dios protector, que aún con las bestias más poderosas, Él es más poderoso y protege a su pueblo y le da salvación a su pueblo. En el libro de Eclesiastés encontramos a ese mismo Dios, un Dios poderoso,
es el que da el trabajo, es el que da la posibilidad del gozo. Así lo dice Eclesiastés. Y he puesto los textos para que se den cuenta y ustedes puedan revisar en su Biblia, en el libro de Eclesiastés. Ustedes puedan descubrir que no son mis palabras, que es Dios mismo revelándose a través de Salomón en Eclesiastés, diciendo que Él puede proveer el trabajo. ¿Tienes necesidad de trabajo? Dios provee. ¿Tienes necesidad de gozo? Dios es el que da el verdadero gozo. ¿De qué tenemos necesidad? ¿Qué buscamos? Sabiduría. Él es el principio de la sabiduría, la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Necesitas? Búscala en la fuente. Eclesiastés hace grande como es nuestro Dios. Y dice que el gozar de la vida es don de Dios. Si tú hoy no estás gozando de tu vida, busquemos a Dios. Allí está el verdadero gozo. Mis hermanos, Dios restaura el pasado. Y esto no puedo dejar de mencionarlo. Hay un milagro más grande que Dios hace en tu vida. Hay veces vemos los grandes milagros, pero hay un milagro que a mí me sorprende. Y eso es que cuando tú estás con Dios, cuando tú vienes a Dios, Él puede corregir, y oye bien, Él puede corregir tu pasado. Él puede hacer un milagro y corregir tu pasado, porque Él es el Dios de ayer, ¿verdad? De hoy y por la eternidad. Y cuando tú oigas esa frase, que Dios es el Dios de ayer, es porque Dios, tu ayer, lo puede arreglar y te puede dar una mejor vida hoy. Y a pesar de las consecuencias que podemos enfrentar por nuestras faltas y pecados, o por el mundo de pecado en que vivimos, eso no limita el poder de Dios. Dios es grande, majestuoso. Él restaura el pasado, Él arregla el pasado. Él es el dueño de los cielos. Dios es el que da vida. Si te hace falta vida, si te sientes muerto, ¿sabes qué? Hay una gran noticia. Dios resucita. Dios resucitó como ejemplo para decirnos que Él es vida. Las riquezas en Dios son riquezas. Así lo afirma el libro de Eclesiastés. Difícil tema. Hay mucho que hablar. Son muchos tópicos que habla el libro de Eclesiastés. Pero quiero ir y retomar la guía del comentario bíblico adventista en el bosquejo del libro de Eclesiastés. Porque ahí resume el libro de una manera en que podemos tener claro cuáles son los temas, qué es lo que Dios pretende con nosotros, qué es lo que Dios pretende al darnos este libro. Así que voy a ese bosquejo que presenta el comentario bíblico adventista. Y ese bosquejo dice que el primer tópico grande que habla Salomón en Eclesiastés de parte de Dios es la vanidad de la vida. ¿Ustedes conocen la vanidad de la vida? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces están claros con Salomón. Todo es. Yo lo he dicho en más de una ocasión, cuando yo llegué a este país, me sorprendí porque yo creí que la pared era una pared. No sé si ustedes están conmigo. Yo creí que el ladrillo del piso era un ladrillo
Hasta que en una ocasión en el trabajo vi que lo cortaron con una navaja y era un plástico. Si hay cómo definir la palabra vanidad, es una fachada, humo, algo que creemos que es, pero que no es. Y la vida muchas veces la vivimos en vanidad. Pero Salomón dice, cuidado, hay una vida real y esa es la que tú y yo debemos vivir. Por lo tanto, cuando tú y yo buscamos la felicidad, que es la otra sección del libro, no nos confundamos. No creamos que fingiendo vamos a ser felices. No creamos que aparentando somos felices. La felicidad no está en las cosas que perecen. La felicidad está en las cosas que perduran. Y a mí me señalan de poco romántico. No mi esposa, ¿ok? Pero sí les puedo decir que el matrimonio, la felicidad en el matrimonio, no está en las cosas que perecen, sino que en el amor que es eterno. ¿Sí o no? Yo ya no tengo el cuerpo atlético que mi esposa conoció. ¿Que tengo que hacer ejercicio? Sí, levanto la mano. Tengo que volver a hacer ejercicio. Pero el matrimonio dura, no por las cosas que perecen, sino por las cosas que no perecen. La felicidad no está en las cosas que perecen. La satisfacción, la felicidad proviene de Dios. Si no, léelo en el capítulo 2 de Eclesiastés. Dios es el que da la satisfacción al hombre. Dios no perece. Dios es eterno. Para que tu satisfacción, para que mi felicidad sea eterna, debemos ir de donde proviene la felicidad, la satisfacción eterna. Y eso solo es de un ser que es eterno. Es Dios. Hay 4 ideales o 4 valores en el libro que se destacan. Capítulo 4 al capítulo 5. Hay 4 valores. Los menciono por factor de tiempo. Por factor de tiempo solo los menciono, pero ustedes lo pueden buscar. Hay 4 valores, 4 ideales que no quiero dejar de mencionarlos. El número 1 es el compañerismo. El tener alguien con quien compartir. Hay veces deseamos estar solos, vivir solos. Pero yo no sé si ustedes han vivido esa experiencia. Yo he vivido la experiencia y he dicho, yo quiero estar solo. Y por ahí de vez en cuando me escondo. Y al ratito estoy viendo cómo conseguir contacto con alguien más. Porque el compañerismo, la sociedad, Dios lo puso en nosotros. Y es un valor que debemos levantar hoy. La amistad. La sincera amistad. Debemos buscarla en nuestro Dios. Es un valor que Él ha puesto en nosotros. Hay otra cosa importante en la vida que no debemos perder, que debemos buscar,
Y el libro de Proverbios lo enfatiza: la sabiduría. Y ya por más repetirlo, o quizás recordarlo nomás, el principio de la sabiduría es Jehová. Por lo tanto, necesitamos, es un valor importante, es un ideal para el hombre, el ser sabio, el ser inteligente, el saber las cosas. Solo lo podemos encontrar en la fuente que es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Hay dos valores más. Uno que no le damos mucha importancia, que es reverencia. Y decimos, reverencia es a Dios. No. Reverencia es respeto hacia el prójimo, respeto a nuestro Dios. Es un valor que debe estar en nuestra vida. Es un principio que debe regir nuestra vida, el respetar a otros. Dios lo hace. Y hay veces yo me enojo con Dios, de verdad, porque me respeta mucho. Y no, me debe de corregir, me debe de parar mis malos caminos. Si no, ok, tú te vas, es tu decisión. El respeto, nosotros debemos retomarlo para nuestras vidas, y como cristianos manifestar el respeto hacia los demás. Y la justicia, ¿qué más decir? Hemos estudiado mucho acerca de la justicia, que como cristianos debemos tener como un valor, como un ideal en nuestra vida. Mis hermanos, el libro de Proverbios nos lleva a un apartado de la insensatez. Y cuando habla de lo insensato, cuando habla de lo que no tiene razón de ser, habla del materialismo, habla del sufrimiento, habla de un esfuerzo que no tiene fruto. Eso es insensatez. Cuando tú y yo busquemos las posesiones, los bienes materiales, busquémoslos en Dios. Cuando tú y yo estemos sufriendo, busquemos a Dios. Cuando tú y yo tenemos un plan y queremos conseguir algo, es momento de buscar a Dios para que nuestro esfuerzo tenga un resultado grande en nuestra vida. Vale la pena vivir, ¿ok? Vale la pena vivir, mis hermanos. Vale la pena vivir. Eclesiastés, Salomón, el sabio, dice: ¿sabes qué? Aún cuando me equivoqué, aún cuando estoy mal, vale la pena vivir. Aún cuando hay cosas que las hacemos mal, vale la pena vivir. Algunos dicen que esa es la razón por la cual nadie quiere morir, ¿verdad? ¿O hay alguno aquí que quiera morir? Mis hermanos, vale la pena vivir. Pero la vida que vale la pena es la vida en sabiduría. Es la vida con una reputación digna que solo la da la vida que es guiada por Dios. Una vida de equilibrio es la vida que vale la pena vivir. Una vida llena de experiencias guiadas por Dios, vale la pena vivirla. Nadie es perfecto. No somos perfectos. Nos equivocamos. Pero en la imperfección, gloria a Dios. Allí está Él para corregir y que la experiencia de nuestra vida sea mejor, sea de satisfacción. La búsqueda de la sabiduría debe ser un propósito grande en nosotros. Y en la búsqueda no podemos dejar de repetirlo. En la búsqueda es la búsqueda de Dios. Pero con todo esto, Eclesiastés, el hombre sabio, concluye su vida, concluye tu vida, concluye mi vida de una manera contundente. No hay más que hablar. Si yo quiero explicar este texto y trato de hacerlo, es redundar. ¿No? Ustedes lo conocen. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 3.
el fin de todo el discurso. El fin de todo, el fin de tu vida, el propósito de tu vida, el de la vida. Lo que tú debes hacer para tener felicidad, para tener sabiduría, para tener satisfacción. Lo que debemos de hacer en nuestra vida. Toda nuestra vida debe resumirse, dice el sabio, en dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo. Yo no sé por qué a veces estoy preocupado porque no entiendo algunas cosas de la Biblia. No sé si les pasa a ustedes. Ahí me miran leyendo. Y Salomón aquí en Eclesiastés dice que los muchos libros, ay, dice, no han leído eso. ¿Verdad que los muchos libros? Y ahí me miran leyendo, buscando en el internet. Y Salomón dice, ok, es tu vida, gasta tu tiempo en eso, pero ¿sabes qué? Lo que debe ser tu vida son dos cosas. Lo que debes hacer en tu vida y no puedes dejar de hacer en tu vida son dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo. Yo no sé, hay veces, ¿cuál es la doctrina verdadera? ¿Cuál es la doctrina verdadera? ¿Qué más preguntas hacemos? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser salvo? ¿Qué más preguntas hacemos? ¿Qué más preguntas tienes de tu vida? ¿Qué debo de hacer de mi vida? ¿Sí, verdad? Salomón dice dos cosas. Y sabes que nosotros hay veces hemos complicado la doctrina de Dios. Le hemos puesto tanto. Los fariseos, el pueblo de Israel, fue el error grande que cometió. Dios le dio 10 principios, 10 mandamientos. Y hicieron 634 mandamientos. Y esa es una parte solo de los mandamientos. Y nosotros a veces actuamos así en nuestra vida, en la doctrina, en la iglesia. Y Dios nos presenta simple, no solo nuestra vida, sino nuestra salvación. Hay veces dudamos que somos salvos porque es que no he hecho esto y que no. Y la salvación solo está en creer en Jesús. A veces nosotros estamos complicando y por eso vemos complicado a Dios y que es imposible. Ok, ¿sabes qué? Resumamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi vida para estar a cuentas con Dios? Esa es otra de las interrogantes. Respeta a Dios. Obedece sus mandamientos. Y hay otro punto que no dejo de vivirlo, de experimentarlo. En mi experiencia personal y con amigos, hermanos de la iglesia. Cuando hablamos del juicio de Dios, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando hablamos del día de juicio de Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es tu reacción cuando te dicen te vamos a llevar a juicio? ¿Qué es lo que piensas? ¿Verdad que yo tengo un familiar que yo oraba, bueno, algunos saben que yo
estaba en una radio, en la radio adventista de allá de mi país, de El Salvador. Yo daba ahí unas horas de mi tiempo y tenía un espacio de oración. Y yo oraba y mi oración decía, para finalizar, Señor, ven pronto. Y en una ocasión ese familiar se acercó a mí y me dice, hijo, quiero decirte algo, ¿sí? Todas las mañanas te oigo, pero por favor, deja de pedir que Jesús venga pronto. Y yo me quedé, ¿por qué? Me da miedo. No estoy lista. No estoy preparada. ¿No te pasa a ti también? Ok, el secreto esta mañana. Dice el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? ¿Ya habían leído ese texto? Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Uy! No, espérame. Si tú temes a Dios, si yo temo a Dios y guardo su mandamiento, que venga el juicio, porque lo malo, los sufrimientos, los problemas terminarán. ¿Sí? Y yo y tú gozaremos de una mejor vida. Pero ¿cuál es el secreto? Teme a Dios, respeta a Dios, hazle caso a Dios. Eso es todo lo que debes de hacer. No te preocupes por más. Haz eso. Haz eso. Hagamos eso. Y el día de juicio es un día de gloria. Es un día de triunfo. Y nuestra vida va a ser diferente. Tendremos con nosotros. No dejaremos de tener problemas. Pero en los problemas, allí estará Dios. Y allí nosotros obtendremos la prosperidad. Que Dios pueda conducir nuestras vidas. Que el Espíritu Santo impresione cada día nuestra vida. Nos recuerde que nuestra vida debe manifestar un respeto a Dios. Que los demás se den cuenta que yo soy hijo de Dios. Que los demás se den cuenta que yo creo en un Dios grande y poderoso con poder. Que los demás puedan disfrutar de la bendición que es que un hijo de Dios obedezca los mandamientos de Él. Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, no solo hay bendición a tu vida, sino que los demás son bendecidos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo delante de Dios para nuestra vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana.